Bueno, retomo el saludo para todos y todas los que están presentes, más de 200 personas en este momento para el acto inaugural de este sexto congreso. Vamos a darle comienzo formal a este acto. Señoras y señores, la Universidad Nacional de Villa María les da la más cálida bienvenida al sexto Congreso de Ciencias Económicas del Centro de la República, 10º Congreso de Administración del Centro de la República, 7º Encuentro Internacional de Administración del Centro de la República, organizado por la Secretaría de Investigación y Extensión, dependiente del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, a través de la Escuela de Ciencias Económicas y la Secretaría de Internacionalización, con la participación de las carreras de licenciatura en Administración, licenciatura en Economía y Contador Público, y la Secretaría de Internacionalización, aprobado por resolución de canal 087/2021. Presiden este acto el señor rector de la Universidad Nacional de Villa María, abogado Luis Negretti, el señor decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNBM, magíster Gabriel Suárez Fosaseca, la señora secretaria de Internacionalización de la Universidad Nacional de Villa María, especialista María Cecilia Conci, el señor director de la Escuela de Ciencias Económicas del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNBM, magíster Mario Tamaño. Nos acompañan en este día inaugural también las siguientes autoridades: la señora vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María, doctora Elizabeth Taylor, la señora secretaria académica del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNBM, abogada especialista Virginia Achat, la señora secretaria de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la UNBM, doctora Carla Avendaño Manelli, el señor coordinador de la carrera Licenciatura en Administración, contador Darío Poncio, el señor coordinador de la carrera Licenciatura en Economía, licenciado Carlos Segiaro, y el señor coordinador de la carrera Contador Público, doctor Gustavo Sader. Los objetivos del encuentro son generar un espacio para debatir, comprender y proponer saberes y prácticas desde las ciencias económicas en los nuevos escenarios planteados a partir de la pandemia por el COVID-19. Producir un encuentro entre los múltiples actores vinculados a las ciencias económicas de sus diversas dimensiones, como fenómeno, actividad profesional, docencia, investigación, vinculación con el entorno socioeconómico. Fortalecer la identidad formativa de investigación y vinculación de las ciencias económicas de la Universidad Nacional de Villa María. Invitamos a continuación al señor rector de la Universidad Nacional de Villa María a darnos su mensaje de bienvenida. Bueno, muchas gracias. Brevemente, porque son muchas las autoridades que van a hacer uso de la palabra. Saludar al resto de compañeros, compañeras de la gestión, la señora vicerrectora, el señor decano, el señor director de la Escuela de Ciencias Económicas, los secretarios del Instituto de Ciencias Sociales, los secretarios y secretarias del rectorado, a los coordinadores de las carreras vinculadas a las ciencias económicas, a los colegas, las colegas docentes de las tres carreras, contador público, administración y economía. Y la verdad, un mediodía muy grato de poder acompañarlos en esta nueva edición de nuestro Congreso de Ciencias Económicas, donde evidentemente ni una pandemia mundial puede evitar que se lleve adelante. Recién expresaban cuáles eran los objetivos. Esta mañana leía las distintas líneas, los distintos perfiles, las distintas áreas que van a ser abordadas. La verdad que prácticamente integral, las distintas posibilidades de exposiciones, dan ganas de acompañar en cada una de las mesas, los prestigiosos expositores, acompañados también por nuestros y nuestras docentes, estudiantes avanzados, graduadas de nuestra universidad. La verdad que un congreso que seguramente va a dar muchos frutos a nuestra universidad. Y en un contexto, porque también el Congreso aborda los distintos contextos internos, contextos externos, las circunstancias particulares que estamos viviendo a raíz de la pandemia que nos encuentra
en una situación particularmente dificultosa, con un mundo que actualmente produce infinidad de bienes y servicios que podrían satisfacer a la totalidad de la población, pero donde conservamos espacios de pobreza a nivel internacional muy importantes y particularmente a nivel nacional, casi el 40% de los argentinos está en situación de pobreza. Esta mañana, para recordar que había dicho y no repetirme en otros congresos anteriores, leía que me quejaba amargamente de que 1/3 de la población estaba bajo los niveles de pobreza en la Argentina y hoy estamos casi en el 40%, estamos lejos de poder, a partir de las ciencias económicas, pero sabemos que no es solo una responsabilidad de las ciencias económicas, poder resolver los problemas más importantes que tiene la humanidad. Y también leía que en los perfiles se hablaba de la responsabilidad social como una cuestión ineludible a cualquier ciencia, y en ese sentido también poder realizar aportes, pensar en una ciencia económica, en un desarrollo, en una economía que pueda ser sustentable, que pueda preservar nuestro planeta para las futuras generaciones. Bueno, obviamente que la ciencia económica, la economía y todas sus disciplinas que lo acompañan son extremadamente ricas para poder debatir, para poder aportar, para poder construir conocimiento, y este congreso, una vez más, es una muestra de todo ello, de cómo podemos compartir nuestras producciones, nuestras experiencias, para realizar una aportación al mejoramiento no solo de las ciencias económicas, sino nuestras comunidades, que es lo más importante. Yo quiero felicitar especialmente al Instituto de Ciencias Sociales por esta nueva edición del Congreso, y particularmente a Mario y a Cecilia. Mario, director de la Escuela de Ciencias Económicas; Cecilia, secretaria de Internacionalización de la universidad; a la Secretaría de Investigación y Extensión, a Carla, bueno, y a todos los que colaboran, porque aquellos que no podemos nombrar en este momento y que con su grano de arena hacen posible este tipo de encuentros académicos, distinguen a nuestra institución. Así que espero que tengan un excelente congreso, y esperando que el próximo, sí o sí, sin abandonar las plataformas, porque es una forma de accesibilidad a gente que no puede venir. Por ahí lo veo a Maxi Alonso, que seguramente nos está acompañando desde Bélgica, que ellos puedan seguir participando, pero que podamos simultáneamente encontrarnos en la presencialidad como siempre lo hicimos. Que tengan un excelente congreso. Muchas gracias al señor rector de la Universidad Nacional de Villa María. Invitamos ahora al señor coordinador de la Escuela de Ciencias Económicas del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, Magíster Mario Tamaño, a darnos su mensaje. Buenos días a todos. Realmente una gran alegría estar nuevamente convocados con este congreso que es el 10º Congreso de Administración, que fue quien dio el puntapié inicial a estos encuentros. Realmente han pasado muchos años de esfuerzo y vale la pena recordar a estos precursores que lo iniciaron hace 10 años, así que felicitaciones. Nos encontramos en un periodo histórico muy trascendente. Hemos pasado un par de años, toda la humanidad, que yo podría decir que fue un periodo oscuro, pero que detuvo al mundo literalmente, pero apareció afortunadamente la responsabilidad social de todo el mundo, y barriendo desde los distintos organismos internacionales, los gobiernos nacionales y los mismos individuos de cada sociedad asumieron esta responsabilidad, que sin duda nos ha afectado tremendamente, pero nuestra capacidad de resiliencia que tenemos los humanos nos ha permitido ser innovadores, emprendedores, aún durante la pandemia, y es una responsabilidad nuestra desde las ciencias económicas poder colaborar en esta recuperación de toda la sociedad. Así es de que estos encuentros son muy oportunos, porque ya hemos tenido 4 talleres que han funcionado exitosamente y hemos visto excelentes ponencias,
y estamos seguros que vamos a seguir escuchándolas. Así es de que ese es nuestro compromiso, aportar desde la academia para un mundo mejor, que no se encierre en la academia, sino que justamente pueda colaborar al desarrollo de la humanidad. Así que muy agradecidos por la participación de todos y bienvenidos. Muchísimas gracias al Magíster Mario Tamaño por sus palabras. Invitamos a la señora secretaria de Internacionalización, especialista Cecilia Conci, a darnos su mensaje. Bueno, hola, buen día a todas, a todos los presentes. Un agradecimiento especial a todos los que nos convocamos en este momento. Me ha gratificado mucho escuchar a las dos personas que han hecho uso de la palabra, el señor rector, al señor director de la Escuela de Ciencias Económicas, porque han usado ambos este término tan remanido y tan descartado en alguna época de nuestra sociedad, que es la responsabilidad social. Quiero rescatar este término y desde la Secretaría de Internacionalización, que alberga el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Villa María, y desde el cual desde el año 2009 comenzamos a trabajar con una propuesta de un espacio curricular optativo para las ciencias económicas y para todas las carreras de la universidad como un espacio optativo libre. Hoy encontramos en un Congreso de Ciencias Económicas y de Administración que estamos reiterando y proponiendo ejes temáticos que transversalicen esta problemática de la responsabilidad social que nos cabe a todos y cada uno de los seres humanos en el área, en este caso disciplinar de las ciencias económicas. Desde la Secretaría de Internacionalización también quiero agradecer todo el esfuerzo al personal de la Secretaría y también a todo el personal y autoridades del Instituto de Ciencias Sociales, porque una vez más podemos mostrar que el trabajo conjunto, el trabajo en equipo, el trabajo mancomunado da estos frutos. Un encuentro, un congreso que ya lleva 2 años, que se realiza en la virtualidad, y a pesar de todos los contratiempos que hemos tenido por lo que nos ha tocado vivir y que aún estamos tratando de acomodarnos a esta realidad de la virtualidad. Yo hago votos para que, si bien la presencialidad vuelva, porque es lo que queremos y es lo que nos daría algún viso de nueva normalidad a la sociedad, toda la sociedad mundial, estos encuentros posibilitados por la virtualidad continúen, porque permite, como bien lo decía el señor rector, que muchas personas que de otra manera no podrían llegar a Villa María, sí accedan a una propuesta de calidad académica como tiene este Congreso de Ciencias Económicas, el de Administración del Centro y el 7º Encuentro Internacional de Administración que proponemos también desde la Secretaría de Internacionalización. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias por el esfuerzo, sé que ha sido importante. Tenemos en este espacio más de 245 personas, y a través del canal de YouTube de la Secretaría y del Instituto de Ciencias Sociales seguramente se han sumado otras tantas personas que pueden aportar y pueden trabajar con nosotros durante estos 3 días que va a llevar o se va a llevar adelante este congreso. Muchas gracias a todas las autoridades, muchas gracias Luis por estar siempre presente en los congresos, por apoyar esta iniciativa, y muchas gracias a todas las autoridades, al señor decano, a la señora secretaria académica y de investigación y extensión del Instituto de Ciencias Sociales. Abrazo. Muchas gracias a la señora secretaria de Internacionalización. A continuación, invitamos al señor decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, Magíster Gabriel Suárez Fosaseca, quien abrirá formalmente este congreso. Bueno, gracias Leo, buen mediodía a todas, a todos. La verdad que, igual que los que me antecedieron al uso de la palabra, festejar esta posibilidad y agradecer. Siempre en estos primeros minutos siempre nos damos este tiempo de agradecer
el trabajo conjunto y el apoyo institucional. Gracias a nuestro rector, Luis Negretti, a nuestra vicerrectora, Elizabeth Taylor, por el acompañamiento en esta actividad y en todas las actividades. Bien decía recién Cecilia, un trabajo mancomunado, y yo quiero poner énfasis también en un trabajo con continuidad. Así, si algo me parece que hay que valorar en este congreso, bien lo dijo el director de la escuela, que hace 10 años empezábamos trabajando, encontrándonos para trabajar el temático de administración, luego con la Secretaría de Internacionalización, haciéndolo internacional a esos encuentros, y ya hace 6 años pensando en un congreso de ciencia económica. Me parece que las buenas ideas que tienen continuidad siempre son mejores ideas. Entonces, el primer agradecimiento es a todas aquellas y aquellos que hacen el esfuerzo de que esto sea posible, de los que iniciaron hace 10 años, de los que mantuvieron el esfuerzo durante estos años, los que se han sumado en estos años. Y ahí creo que hay un montón, una comunidad bien presente. Hoy vemos en la sala docentes, vemos nuestros no docentes, tanto del instituto como de la secretaría, vemos estudiantes. Me parece que lo primero que uno pone en valor cuando ve tanta gente es comunidad y comunidad con continuidad. Me parece que son dos aspectos muy importantes. Agradecer a todos los que se suman, que no son de la Universidad Nacional de Villa María, ¿sí? Para nosotros es muy importante. Un congreso tiene, esto que hacemos siempre, un momento de encuentro y un momento de encuentro para reflexionar. Siempre es muy importante pensar, tomarse un tiempo para reflexionar, y si lo hacemos reflexionando con otras y con otros, es más importante. Y me parece, tomando ahí las palabras tanto de Cecilia, de Mario, como de Luis, y pensando en el lema, fíjense que el lema de este congreso tiene que ver con los nuevos escenarios. ¿Sí? Tiene que ver con los nuevos escenarios. Venimos de 2 años bien complicados, que lo que ha hecho estos años ha agravado situaciones de desigualdad. Entonces tenemos años complicados que además nos dejan como resultado una profundización de la desigualdad en nuestra sociedad. Entonces, pensar los nuevos escenarios es un desafío enorme, y me parece que la ciencia económica tiene que hacer este desafío. Contarles, quiero ser breve, pero sí quería contar 2 o 3 cosas que me parece que van sucediendo en estos años y que me parece que nos pueden ayudar a pensar en los nuevos escenarios. Nos ha tocado trabajar con distintos ministerios, tanto nacionales como provinciales, y nos han convocado a trabajar en procesos, y voy a destacar 3, porque me parece que nos pueden dar algún pie para pensar los nuevos escenarios. Nos han convocado para trabajar el tema de la economía del conocimiento, ¿sí? Nos han trabajado para convocar, ¿sí? O nos han convocado para trabajar en lo que se denomina la economía del cuidado, ¿sí? Y nos han llamado a trabajar o a pensar o a aportar en la producción de triple impacto. ¿Sí? Si uno mira estas temáticas, estas nuevas agendas, ¿sí? Lo que uno puede pensar es que se reactualiza la denominada heterogeneidad estructural, digamos, a ver, sociedades heterogéneas, ¿sí? Que sean distintas estrategias para pensarse y para avanzar o para salir de situaciones difíciles como las que estamos. A mí me parece que nosotros como universidad, me gustó mucho lo que dijiste vos, Mario, en términos de no podemos quedar encerrados en la academia, ¿sí? Me parece que hay que pensar, reflexionar, hacer, acompañar procesos en el territorio. Lo lindo que veo en sala, esto estar en un Meet, también te permite ver algunas caras en sala que en el auditorio por ahí se nos pierde, pero vemos que nos acompañan del Banco Credit Corp, de AERCA, vemos acompañamiento de actores del sector productivo que nos acompañan en diversos procesos. Y eso me parece que es el desafío del hacer conjunto, ¿sí? Me parece que hay que reflexionar, pensar y hay que profundizar el hacer conjunto. El año pasado, en un trabajo que hicimos con algunos gobiernos locales de la zona del departamento Unión, el departamento San Martín, veíamos que 9 de nuestros graduados estaban trabajando en gobiernos locales en áreas de producción y trabajo, ¿sí? O en áreas municipales que abordaban estas temáticas, ¿sí? Bueno, esto estamos dejando en gobiernos locales. Pero también vemos nuestros estudiantes que hacen pasantía, nuestros estudiantes que trabajan en las cooperativas y en las empresas del territorio. Bueno,
a mí me parece que una universidad como la nuestra, el sistema universitario argentino, debe seguir pensando y haciendo. Me parece que el desafío de la Argentina, un desafío que no es novedoso, pero se reactualiza, como decimos nosotros, con nuevas maneras de encarar los procesos de producción y trabajo, es justamente eso. Pensar cómo hacemos para aportarle a los territorios más inversiones, más producción y más trabajo. Parece que ahí hay un déficit estructural, diría el pensamiento cepalino, digamos, pero sí hay un problema en la Argentina que se reactualiza año a año, que nos va a dejar una pandemia luego de 2 años con menor producción, con recupero este año, pero seguramente necesitamos recuperar mucho más y necesitamos invertir en este país y producir y lograr más trabajo. Y me parece que la ciencia económica se debe ese... no porque no lo haya hecho, ¿sí? Porque me parece que se debe profundizar la manera de pensar y el hacer. Nos debemos, y me parece que ahí viene el compromiso de los institutos sociales, ¿sí? Pensar más estrategias para acompañar la producción y el trabajo, ¿sí? Encontrarnos, seguir encontrándonos, pero seguir comprometiéndonos a pensar por un camino que nos lleve a una Argentina con más producción, con más trabajo, con más igualdad, ¿sí? Con menores desigualdades. Entonces, me parece que estos 3 días, tienen que ser ricos en estas cosas, ¿sí? Tienen que ser ricos en estas cosas. Poner en valor el trabajo colectivo, de pensar un espacio que va a tener las distintas expresiones de ciencia económica, que va a tener también encuentro con los actores, o le va a dar la palabra, ¿sí? Y yo creo que eso la universidad también tiene que hacer, dar la palabra, escuchar a otros actores, ¿sí? El panel de empresarios, que es un clásico, me parece que es súper interesante pensar con las y los empresarios del territorio. Entonces, me parece que ahí hay un desafío enorme, Nosotros nos pone muy contentos dar continuidad, pero nos tenemos que desafiar a más. Siempre me parece que hay que desafiarse a más. La Argentina de hoy necesita que nos desafiemos más, nos desafiemos a producir, trabajar más, nos desafiemos como universidad a aportar más en esos procesos. Así que nada, agradecer enormemente a todos los que están en sala, agradecer, bien decía Cecilia, 249 ahora en sala, Cecilia, más los que están en las redes. Me parece que siempre tenemos ansiedad, ¿sí? Hoy nos cambiamos algunos mensajitos con el director de la escuela, con Mario Tamaño, en términos de la ansiedad que de un comienzo de un congreso. Lo que siempre esa ansiedad se traduce en la alegría de vernos las caras, y de hace 10 años que venimos acompañando y se viene produciendo un encuentro entre muchas y muchos que piensan de estas cosas. Entonces, me parece que hay que disfrutar, empezamos esta mañana, hay que seguir disfrutando 3 días y hay que seguir comprometiéndose por una Argentina mejor. Dejamos formalmente de esta manera inaugurado el 10º encuentro de administración, 6º Congreso de Ciencia Económica. Un gustazo haberlos visto. Ahora venimos con la presentación y de paso unas palabras de agradecimiento al doctor Carlos Kenan, que nos viene a acompañar y pone el toque internacional y una reflexión desde lo internacional que nos parece bien interesante. Un abrazo a todas, a todos, un agradecimiento y disfruten las 3 jornadas. Muchísimas gracias al señor decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales. Muchas gracias a las autoridades y a ustedes por su presencia. No dejo de manifestar la alegría que hay desde el Instituto por la enorme presencia que hay en esta sala, en este momento 250 personas, en nombre del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, a quienes pueden disfrutar e invitamos a disfrutar a continuación de la clase magistral del doctor Carlos Kenan de la Universidad de París Sorbonne de Nouvelle. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar a nuestro disertante de esta clase magistral. Me voy a tomar solamente 1 minuto porque cada uno de ustedes nos honra con su presencia. Pero voy a hacer una mención especial al profesor Hugo Arreguini, que él, tranquilo, silente, nos está acompañando. El doctor Hugo Arreguini es uno de los grandes maestros
de la contabilidad de la República Argentina y que la trasciende tremendamente, un gran estudioso de la contabilidad, pero que profundizó incluso muchísimo sobre lo social, que es justamente uno de los tópicos principales de nuestro Congreso. Así que, en nombre de toda la comunidad, profesor, le agradecemos tremendamente su presencia acá en la sala. Bien, ahora sí vamos a invitar a que nos ilustre con su ponencia el doctor Carlos Kenan, que ha tenido la deferencia de poder acompañarnos. A él lo conocimos justamente en una conferencia que dio en oportunidad de la CRES hace unos años. Y bueno, quedó el compromiso de que algún día nos acompañaría. El doctor Kenan es doctor en Economía de la Universidad de Grenoble, Francia. Es profesor en el Institut de Estudes de la América Latina de la Universidad de París-Sorbona, Nouvelle. Desde 2018 es Senior Advisor en el Ministerio de Educación y de la Juventud de Francia. Él, además de ser autor de más de 60 libros, de muchos artículos, su especialidad siempre ha estado referida a las relaciones económicas internacionales y a la macroeconomía de los países emergentes, en particular de América Latina, tema que va a ser desarrollado por él en esta conferencia. Así es de que, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación a compartir un momento con ustedes, a impartir esta conferencia. Es un gran gusto participar de esta actividad, por fin, porque habíamos planteado la posibilidad de hacerlo justamente cuando nos conocimos con Mario Tamaño en actividades que se desarrollaron en la Universidad Nacional de Córdoba, si no recuerdo mal, en 2018, efectivamente la CRES, y diversos eventos que se hicieron alrededor de ello, y donde además jugó un rol muy importante para acercarnos y mantener la relación Maximiliano Alonso, que algunos de ustedes mencionaron, está participando también del evento, y está entre los que están en estos momentos con nosotros en esta videoconferencia. Pero bueno, en particular es un gran gusto concretizar este encuentro con ustedes, y quiero, por supuesto, agradecer a la Universidad Nacional de Villa María esta invitación, a las autoridades, al señor rector. Quiero decirles que siempre es un gran placer compartir con la provincia de Córdoba, de la cual no soy originario, aunque soy originario de Argentina, que es, todos lo sabemos, una provincia muy singular y muy importante desde el punto de vista del desarrollo universitario de Argentina, y por ende, que tiene una gran historia, una gran realidad y sin duda perspectivas muy interesantes en cuanto a su rol para el desarrollo justamente del conocimiento, de la ciencia en la provincia de Córdoba y en relación a la Argentina y América Latina más ampliamente. Entonces, siempre es un gran gusto estar presente o estar en actividades con Córdoba en ámbitos universitarios, porque el nombre de Córdoba forma parte de la historia mundial de las universidades. Es una cuestión que quería decir con toda claridad y con toda firmeza, porque lo creo verdaderamente. Y en este contexto actual en el que ustedes celebran esta edición del Congreso de Ciencias Económicas, el Congreso de Administración y Encuentro Internacional de Administración, que está planteado bajo el doble signo de ser, de alguna manera, virtual, y al mismo tiempo plantearse como temática principal las ciencias económicas ante los nuevos escenarios. Ya el
el estar en este estado de vinculación virtual ya marca la existencia de un nuevo escenario que se ha precipitado, aunque venía perfilándose, con la pandemia, y obviamente nos obliga a pensar, a su vez la propia pandemia, en cuáles son los escenarios que se abren más ampliamente para el mundo y para América Latina. Es por eso que pensé que ante esta invitación, que agradezco nuevamente, sería importante compartir con ustedes la síntesis de algunos trabajos que estamos efectuando solos o con algunos colegas sobre el impacto de la pandemia, o más precisamente de lo que desató la pandemia, que es una crisis sanitaria y económica global, su impacto macroeconómico y su impacto para las perspectivas del desarrollo. Veo que han puesto allí, y les agradezco mucho, esta presentación PowerPoint que voy a compartir con ustedes y que permitirá desarrollar lo que tenía planteado como temática hoy, a sabiendas que, si no me equivoco, les pregunto a los organizadores, tendríamos hasta las 13:30 hora de Argentina, ¿no? O sea, yo estoy aquí sería las 18:30 hora de París. ¿Estamos bien? Bien. La idea es presentarles un conjunto de reflexiones que podrán ser difundidas públicamente sin ningún problema, sobre esta temática en la que, bueno, un PowerPoint, digamos, como el que yo tengo aquí, pero no conozco muy bien la manera de compartir pantalla con Meet, pero lo hubiera podido hacer de todas formas, porque sé que hay que habilitar y demás, tenía una ventaja que iban apareciendo progresivamente las ideas, pero aquí va a estar de todas maneras lo esencial, y eso es un detalle de forma que no altera el contenido esencial de lo que vamos a plantear. Entonces, esta temática, ¿cómo la abordamos? Si pueden, por favor, pasar al próximo slide. Como se dijo muy bien en la introducción, uno de los planteamientos que se hicieron, la importancia de mirar las cosas que están pasando y particularmente cómo posicionarse desde las ciencias económicas ante los nuevos escenarios, desde una perspectiva global o internacional, es indispensable. Porque el fenómeno esencial, digamos, fundamental que se ha producido desde marzo del 2020 para acá, digamos de manera abierta, clara, ha sido la generalización de esta pandemia ligada al COVID-19, que ha acentuado algunas características fundamentales ya existentes. Yo soy de los que piensa que más que una inflexión para promover un rumbo diferente, digamos, espontáneamente, mecánicamente, podríamos decir casi, la pandemia lo que produce en un primer momento es una acentuación de las tendencias globales preexistentes. Cuando uno mira desde una perspectiva global el conjunto digamos, del mundo. Y ese mundo, se me ocurrió que era interesante compartir con ustedes una sigla, una expresión que se usa un poco en el mundo del marketing, en fin, como muchas veces, en algunas oportunidades, los comunicadores, los expertos, más que los académicos, los científicos, tienen una capacidad para, en una sigla, resumir muchas cosas. Así fue, por ejemplo, que apareció la sigla BRICS, aquella que se usaba tanto hace unos 10 años, de Brasil, Rusia, India, China, y si le ponía la S era África del Sur, South Africa, pues que vino del mundo de los negocios, que vino del mundo de los bancos, pensando en cuáles podrían ser los grandes motores del crecimiento mundial en las próximas décadas, esos países BRICS. Eso que parecía una cuestión bastante evidente hace 10 años, es muy poco clara hoy día, digamos. Quedó claro que la C de China era efectivamente un motor fundamental de crecimiento y se transformó incluso ya en una potencia no solo emergente, sino instalada en disputa de la hegemonía con Estados Unidos, de modo tal que, como en el caso de los BRICS, en esta sigla que voy a utilizar ahora, que se generalizó, se difundió un poco en los últimos tiempos, hay que tener un poco de prudencia. Siempre el margen para equivocarse es grande, pero el mundo VUCA o el mundo IVAC, si se usa la sigla en español, es una cuestión que se planteaba mucho en ese tipo de ámbitos,
de las presentaciones de expertos, del análisis de las perspectivas de los negocios internacionales, del interés y la importancia del leadership frente a un mundo IVAC. IVAC quería decir incertidumbre, volatilidad, ambigüedad, complejidad. Es una idea que me pareció interesante porque efectivamente estamos en presencia de un mundo en el que hay una gran inestabilidad, volatilidad de los precios. Fíjense nada más en la actualidad inmediata el fuerte incremento que se ha producido en los últimos 10 días, 2 semanas de los precios del petróleo, del gas, es decir, la energía y las implicaciones que esto tiene en la economía mundial. Fenómenos que no son fáciles de aprehender, muchas circunstancias de ambigüedad, como decíamos, la gran complejidad, pero todo en un contexto de incertidumbre, de dificultad para entrever cuáles son los escenarios posibles, los futuribles, como se dice muchas veces, los futuros posibles. Bueno, ese mundo IVAC, que podríamos decir que expresaba de modo bastante atinado ciertas características del mundo contemporáneo, mucho más allá de la economía, la política, la geopolítica internacional, pues en alguna presentación que hemos hecho con algún colega para representantes del mundo político o académico a nivel internacional, hemos dicho, la pandemia lo que hace es que es un mundo IVAC con la I mayúscula, con la I en negrita, en carácter más reforzado. Es decir, de esas 4 características ha reforzado sustancialmente la incertidumbre. La incertidumbre de estar frente a un fenómeno novedoso, del cual no se terminaba de conocer de manera precisa, todavía hay polémica sobre eso, el origen, aunque sabemos que hay algunos factores estructurales que han jugado un rol importante, y ya voy a volver sobre esto en unos instantes, pero el origen preciso, el alcance, el desarrollo, e incluso la forma de afrontarlo, que es una cuestión fundamental que nos planteaba justamente frente a esta cuestión que viene un poco del marketing, del mundo de los negocios, este mundo IVAC. Pues desde el punto de vista de la academia, algunos autores han dicho, frente a la pandemia, como el caso de Robert Boyer, por ejemplo, del cual tomo el concepto que viene al lado allí, la idea de que todos los actores públicos y privados, pero esto tiene una gran importancia para los actores públicos que enfrentan una situación novedosa con la pandemia, pues se enfrentaban a un trilema: economía, salud, libertades. Es decir, una situación en la que esas 3 dimensiones eran fundamentales para la evolución del mundo. Enfrentar una crisis sanitaria supone medidas en el plano de la salud. ¿Qué se hace frente a eso? Lockdown, confinamiento, cuarentena, como se dice, una manera de abordar tradicional de los problemas de epidémicos. Obviamente, si hay confinamientos, si hay restricciones al movimiento de personas, fundamentalmente, para evitar justamente el desplazamiento y la circulación del virus, pues esto afecta a las libertades y afecta a la economía. Y si uno adopta una actitud mucho menos preocupada centralmente, inicialmente por la salud, y deja, bueno, que se vea cómo el fenómeno avanza, porque no quiere sacrificar demasiado las actividades económicas, puede encontrarse frente a una situación en la que efectivamente la economía parece seguir funcionando, pero, como pasó en las etapas iniciales de la pandemia, la salud se ve rápidamente afectada por un fenómeno que es esta alta contagiosidad del COVID-19 y el hecho de que, más allá de una mortalidad más elevada o menos elevada, provoca, todavía en algunos casos, pero cada vez menos, por suerte, el colapso de los sistemas sanitarios y de salud, hospitalarios, que todos hemos vivido y hemos advertido en distintos momentos, y que hicieron, por ejemplo, naufragar rápidamente la idea de que ese trilema podría manejarse privilegiando más que nada la economía. El caso de Boris Johnson en Gran Bretaña fue muy ilustrativo respecto de los problemas que generaba en el sistema sanitario y que incluso llegaron a tocar personalmente a Boris Johnson, como ustedes muy bien saben, fue contagiado y estuvo en situación delicada de salud,
en los primeros momentos de la pandemia. Entonces, ese es el problema que se plantea, es un contexto de incertidumbre acentuada, algunos dirían, teorizando un poquito más esto, radical. La incertidumbre radical sería una situación en la cual no es posible probabilizar los escenarios futuros. Uno puede pensar que hay un escenario A, B y C, pero es muy difícil darle probabilidad de ocurrencia a estos escenarios, y esto se ilustra muy fácilmente con ejemplos prácticos de la vida. He tenido amigos que iban a Inglaterra a pasar las fiestas el fin de año pasado, y de repente, si habían pensado en llegar el 20 de diciembre y volver el 5 de enero, el 5 de enero no pudieron volver, porque se había cerrado Inglaterra, no sé si recuerdan ustedes, con un fuerte brote de aquella ola, que ya no sé si es la segunda o la tercera, y por ende, la probabilidad de ocurrencia de un viaje programado que sale el 20 de diciembre y que vuelve el 5 de enero, que normalmente es de 99,99%, no era fácilmente probabilizable, aun cuando uno lo hacía. Es decir, uno sabía cuándo podía ir, pero no sabía si iba a volver, si quedaba encerrado o no en un país, porque los problemas se agravaban allí o en el país donde al que tenía que llegar. Es decir, un trilema que impide la elaboración de escenarios claros, previsibles. La optimización de ese trilema es muy difícil, pero tiene que ser administrada por los gobiernos en ese contexto. Y esto fue administrado de manera bastante difícil por los gobiernos por las dificultades estructurales que había frente a la incertidumbre radical, pero también agravados por otro problema que me parece muy importante y nos va a introducir en lo que viene, que es que la crisis, que es una pandemia, es decir, un fenómeno sanitario global, fue abordado de modo no global. Es decir, las instituciones multilaterales no actuaron eficazmente, no actuaron prácticamente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se reunió para abordar el tema de la pandemia, y hubo respuestas nacionales fragmentadas, a veces contradictorias, unas con otras. La propia Unión Europea trastabilló frente a esta pandemia, porque recordarán algunos de ustedes, o muchos de ustedes, la respuesta inicial fue una especie de sálvese quien pueda individual. Se cerraron fronteras, hubo una gran inestabilidad, una gran angustia frente a lo que ocurría, y dudas frente a esta situación inédita que el mundo, sobre todo occidental, creía haber erradicado ya hace unas cuantas décadas. No se pensaba ese escenario. De allí la dificultad para administrar esto en un contexto nacional, y de allí que otros científicos sociales, como Harari, por ejemplo, el gran historiador y científico social israelí, en un artículo que tuvo mucho impacto, publicado en el Financial Times a comienzos de este año, dijera, ya cuando aparecían elementos claros de vacunas que eran operacionales, la ciencia ha respondido con gran eficacia, la política no. Y la política no, porque justamente no hubo esta capacidad de acción multilateral para abordar un tema global, que sigue existiendo esta falencia, porque sabemos muy bien que ya el proceso de vacunación se ha avanzado, y sin embargo estamos en presencia de una gran desigualdad en el grado de vacunación de las diferentes zonas del mundo, aun cuando este proceso de vacunación aún progresa. Pues bueno, frente a ese trilema, economía, salud, libertades, frente al cual los gobiernos se encuentran en la imposibilidad de optimizar el tratamiento de esas tres dimensiones simultáneamente, frente a lo cual, además, como fenómeno inédito, se cometieron numerosos errores en los distintos momentos de la evolución de la pandemia por parte de los gobiernos, más o menos justificables, depende de los casos, con condiciones estructurales muy diferentes. Siempre digo que nadie puede comparar, porque para comparar hay que hacer que los objetos que se comparan sean comparables. El comparatismo no es cuestión de enfrentar dos fenómenos y decir, veamos en qué se parecen y en qué similitudes y qué diferencias tienen. Supone que se ha hecho comparable el objeto de estudio, o los objetos de estudio. Entonces uno no puede comparar los resultados y el tratamiento de la pandemia en Honduras o en Haití con Alemania. Las condiciones estructurales de todo punto de vista son diferentes. Pero aún así, en ese contexto de dificultades, los que a priori tenían condiciones más favorables,
y pienso sobre todo en los países asiáticos, que además de tener en unos casos condiciones estructurales favorables desde el punto de vista del sistema sanitario, de salud, tenían un ingrediente no menor en el abordaje de este tema, que es la experiencia de tratamiento de enfermedades de tipo viral, afectando las vías respiratorias, y otras que habían sufrido ya en el curso de las 2 últimas décadas. Pues bien, en ese contexto, los gobiernos cometían errores, tanteaban, e iban navegando a vista, y por ello, aunque generalmente tiende a verse esto de una perspectiva nacional, hemos hecho un pequeño ejercicio que no da para mucho, pero mirando las reacciones en una veintena de países frente a la pandemia, en todos los países prácticamente, y no considerando solo aquellos casos donde las reacciones de las autoridades políticas llamaban la atención por lo extravagantes o por lo erróneas que fueron. Pienso en Trump, pienso en Bolsonaro, pienso inicialmente incluso en Boris Johnson, sino allí donde hubo un enfoque más serio, tomando en serio justamente lo que ocurría. Inicialmente hay errores y declaraciones que pueden parecer insólitas vistas hoy en día. No, aquí no llegará la pandemia, imposible, no digo qué país, dice un alto responsable del Ministerio de Educación, que aquí ocurra lo que está pasando en Italia, en febrero, marzo del 2020, que se cierran las escuelas, esto va a ser controlado previamente, etcétera, etcétera. Es decir, navegación a vista, improvisación, en gran medida inevitable, por el contexto del trilema y de lo inédito, pero en un marco donde la política no ayudó a resolver los problemas, sobre todo la política internacional, sobre todo en la gestión multilateral de una crisis que era global. Una pandemia es una crisis que desata una crisis sanitaria y económica global. Bueno, en ese contexto, la pandemia generó, como todos lo sabemos, una recesión internacional muy grave, la más grave desde la Segunda Guerra Mundial, y produjo una triple crisis en el mundo: sanitaria, económica y social. Esto es generalizado. En algunos casos puede haber generado algún tipo de tensiones políticas, o incluso acentuar crisis políticas que ya estaban planteadas, pero lo que es común es este triple carácter de la crisis que desata la pandemia: sanitaria, económica y social, tanto por sus efectos directos, es decir, el propio desarrollo de los contagios y la manera como eso afectó espontáneamente, digamos, entre comillas. Recordarán ustedes los primeros sectores o zonas o países más afectados, después de Asia, esa difusión que se dio, que planteamos en los primeros trabajos, que tenía que ver con las grandes rutas de circulación aérea en el mundo, de tráfico aéreo, es decir, China, India, Europa, sobre todo las grandes capitales, Milán, París, Londres, New York. Todo eso generó un impacto evidentemente negativo en la actividad económica, pero esto se reforzó con las medidas adoptadas, serían los efectos indirectos de la pandemia, por los gobiernos que reaccionaron casi de manera generalizada, produciendo cuarentenas, buscando que la circulación de personas se reduzca lo más posible para limitar la circulación del virus. También, en el marco de esta incertidumbre radical, digámoslo ya, desde ya, es un proceso excesivo hecho a los gobiernos el decir que se equivocaron porque todos pensaron, esa es la realidad, cuando uno mira ahora y interroga a unos y a otros, que esto iba a durar unos meses, que de hecho cuando cede la primera ola y se abren muchas cosas, por ejemplo aquí en Europa, pues estamos en presencia ya de un proceso controlado, que básicamente era difícil que pudiese generalizarse, y que sorprendió rápidamente, aún en los meses de verano, que empezara otra vez a empinarse la tasa de incidencia, la tasa de hospitalización y, por cierto, el número de muertos, los indicadores que después todo el mundo comenzó a conocer de manera bastante familiar. Entonces, en ese contexto se produce esta triple crisis económica, sanitaria y social, pero lo que me interesa subrayar, para que lo tengamos presente para el final de nuestra reflexión, es que, sobre todo, ha acentuado las tendencias globales en vigor, que las voy a mencionar nada más para no detenerme mucho en esto. Primero, el carácter recesivo de la crisis medioambiental, que es una cuestión que sobrevuela, hay trabajos, hay estudios sobre esto, que es que, en el fondo, este recrudecimiento de las grandes
epidemias, de estos fenómenos que ya hemos visto en otros momentos y que han en buena medida surgido de Asia, pero no solo, también de África, etcétera, tienen que ver con la problemática del cambio climático, con la problemática de cómo se está afectando la biodiversidad, de la problemática de cómo se está desarrollando la relación entre el hombre y la naturaleza. Este es un punto que lo dejo allí, porque no vamos a profundizar cada uno de ellos, pero me parece importante tenerlo presente. Segundo, que esto también acentúa otra tendencia en vigor, pero que ahora se refuerza, que es la creciente rivalidad geoestratégica China-Estados Unidos, empezando por el propio hecho del origen y la discusión sobre el comienzo de la pandemia, que sigue siendo un tema polémico, que envenena las relaciones China-Estados Unidos. Por cierto, una rivalidad que se acentuó en la segunda década de este siglo. Ya teníamos la emergencia de China, claramente, en los años 90 y 2000, pero en los 2010, 2020, se refuerza esto, y ahora, sobre todo después de que aparecen las administraciones Xi Jinping, Trump con sus características y demás, se tensionan cada vez más esta rivalidad geoestratégica China-Estados Unidos que todos conocemos y percibimos, y que vemos también cómo gana terreno incluso en la zona de América Latina y el Caribe. Hay también un fenómeno que estaba presente en desarrollo, pero que se refuerza con la pandemia, que es la aceleración de la cuarta revolución industrial, es decir, esta gran transformación que tiene que ver con el auge de la inteligencia artificial, la robotización, el Internet de las cosas, y que está modificando nuestras relaciones laborales, humanas, sociales, y que, por cierto, con el auge de la digitalización que es inherente a todo lo que implicó la pandemia y que estamos justamente practicando en estos momentos con esta conferencia o este encuentro virtual, pues se desarrolla fuertemente en el contexto de la pandemia. Aceleración de la cuarta revolución industrial, con lo cual nos plantea muchos desafíos, empezando por los desafíos de la formación en ese contexto, y qué es lo que va a quedar, o cómo va a seguir una dinámica sin duda de hibridez que se va a dar entre lo virtual o distancial, como se suele decir también, y lo presencial. Y por último, la agravación de la crisis de la globalización. Esto me parece muy importante, es decir, que una globalización, es decir, una tendencia a la internacionalización de la economía mundial muy vigorosa, que se abrió en los fines de los 80 y los 90, y que parecía prometedora en términos de perspectiva de auge del nivel de vida, dinámica de interdependencia creciente en el mundo gracias a la internacionalización comercial, a la internacionalización financiera, el desarrollo de los flujos de inversión extranjera directa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo esto viene ya golpeado, esa dinámica, con la crisis de 2008-2009, la gran crisis financiera y económica global que tuvo como epicentro Estados Unidos, crisis subprime, Lehman Brothers, que luego se contagió hacia Europa Occidental y el resto del mundo, que dio como consecuencia la gran recesión de 2009, y que se tradujo luego en un crecimiento más moderado de la economía mundial, en una dinámica menos fuerte del comercio, incluso con años de verdadera muy baja performance del comercio internacional, de menor dinamismo de la inversión extranjera directa, y en ese marco surgen discusiones y teorías sobre el estancamiento secular. Los que han seguido más la discusión en la economía internacional lo recordarán. Y a su vez aparece no solo que estructuralmente la globalización parece menos dinámica, pero aparecen críticas a la globalización. El auge o desarrollo del multilateralismo, que aún así no permitía una regulación eficaz de esa globalización, que se desarrollaba de manera medio hipertrofiada por el lado financiero, y por eso autores como Dani Rodrik hablaban de hiperglobalización, financiarizada y al mismo tiempo mal o poco regulada. A pesar de eso, había instancias de gestión multilateral, el G20, la OMC, pese a las dificultades que encontraba crecientemente para poder avanzar en la liberación comercial, etc. Todo eso se bloquea, e incluso la dinámica de auge del regionalismo que estaba marcando o acompañando el auge de la globalización, los procesos de integración regional, para decirlo de una manera muy sencilla y rápida, empiezan también a encontrar dificultades,
Y síntomas de estas críticas y de estos problemas de la globalización son múltiples, los síntomas son múltiples, pero me remito a señalar solamente Trump y su preconización favorable al retorno al bilateralismo, y otros que van en ese sentido, o el Brexit, por ejemplo, hablando del proceso de construcción de integración regional más avanzado que ese de la Unión Europea. Entonces estamos en un contexto en el que vamos a pasar al próximo y vamos a ir acelerando porque entramos en América Latina y hay cosas que son quizás más conocidas y más compartidas por todos. Si pueden, por favor, pasar a la próxima, al próximo slide. Vamos a ver. Bien, ahí está, ese primero. El anterior, gracias. Pues entonces, estamos en un contexto muy incierto, con estas crisis múltiples, con esta acentuación de rivalidades. Eso es el contexto en el que estalla la pandemia. Y que, diría yo una cosa más, para que nos quede dando vueltas por allí, más allá de la economía, un gran filósofo, o como dicen aquí en Francia, maître à penser, de los últimos que quedan, de esas grandes épocas en que estaban Raymond Aron, Foucault, Sartre y otros, probablemente uno de los pocos que queda de todo ello, que justamente acaba de cumplir 100 años, es Edgar Morin, con toda una teoría sobre la complejidad, que conecta mucho con esto que estamos diciendo al comienzo, de un mundo ambiguo, complejo, etc., y que nos habla mucho de la incertidumbre radical también en los últimos tiempos. Justamente hablando de un mundo incierto, viene acentuando su análisis en el que la pandemia es el último ingrediente de todo esto, pero mirando lo que ha pasado en la última década, dice cada vez más es evidente que en relación a las evoluciones del escenario internacional, económico, geopolítico, etcétera, político, geopolítico, hay que esperar lo inesperado. Esa es el buen método para poder guiarse en este mundo, lo cual no es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, porque esperar lo inesperado es que construir escenarios que pueden parecer poco plausibles, pero que sin embargo podrían ocurrir. Y los ejemplos son múltiples. Nadie previó la primavera árabe. Muchos estuvieron diciendo hasta último momento que era imposible que Trump fuera electo, etcétera, etcétera. Hay muchos ingredientes de esto de que cuando aparece un fenómeno, de punto a un fenómeno que dice, no, eso no puede ser, hay que prestarle mucha atención porque probablemente nos estemos equivocando. Y el tema que es interesante, que hay que subrayar aquí, es que muchas veces ese análisis de esperar lo inesperado es verbalizado como tal. Sí, está muy bien, eso hay que esperar lo inesperado, porque uno mira retrospectivamente lo que ha pasado en los últimos años. Sin embargo, en los comportamientos reales seguimos esperando lo esperado. Y eso es una cuestión que hay que tenerla en cuenta, justamente, incluso desde el punto de vista del análisis en términos de ciencias económicas, ante estos nuevos escenarios y esta incertidumbre radical, que persiste aún cuando la pandemia está cada vez más bajo control, pero no es tan sencillo todavía hablar de post-pandemia, porque, como decía antes, queda una parte del mundo todavía no vacunada, esto puede ser fuente de nuevas variantes, etcétera, etcétera. Bien, en América Latina, entonces, en ese contexto, todo el mundo sufrió una triple crisis, decíamos, sanitaria, económica y social, como ustedes ven allí. Sin embargo, la singularidad de América Latina es que radica en la gravedad y la amplitud de esta crisis. O sea, más allá de las políticas aplicadas que podemos discutir, tal aspecto, tal otro, nuestra interpretación es que la profundidad de las crisis solo se explica por las considerables debilidades o fragilidades estructurales que caracterizan a la región. Si uno mira esos tres niveles de las crisis, la triple crisis, ve que en materia de salud, en la región las fallas y dificultades de los sistemas de salud son múltiples. En prácticamente todos los países se constataba la no existencia de un verdadero complejo sanitario, hospitalario, médico, farmacéutico. Claro, aquí y allá había países que estaban mejor que otros en algún plano, número de camas por habitante, etcétera, pero notamos que en general había grandes fragilidades en materia de sistemas de salud y muchos países debieron tratar de rápidamente incrementar su capacidad de enfrentamiento del problema. A nivel económico, vulnerabilidades de tipo macroeconómico, fundamentales. Esto es muy importante desde el punto de vista de la economía. Una gran fragilidad en la dimensión fiscal financiera, es decir, la capacidad de los estados para ponerlo en términos muy sencillos y claros, poner plata sobre la mesa para enfrentar los efectos negativos de la crisis en el plano sanitario, en el plano social, etc. Es decir, rápidamente incrementar la producción de tal o cual remedio para atenuar los tratamientos, o reforzar rápidamente la capacidad de producción
vacunas, si tenía el país las condiciones productivas para hacerlo, o todo eso requiere recursos financieros, o por supuesto, el sostén a los sectores más frágiles y vulnerables de la población, que es justamente un tema en el que América Latina dejaba mucho que desear, comparativamente con otros países, lo volveremos a decir, pero cuando miramos el primer año de pandemia, América Latina en promedio pone 5% más o menos del PIB o PBI, como se dice en Argentina, en medidas contracíclicas con una gran diversidad de situaciones nacionales. Brasil, Chile, Perú, por distintos mecanismos y vías, incluso independientemente de un discurso como el de Bolsonaro, porque los estados federados tenían una capacidad de acción contracíclica, porque había programas que tenían una capacidad de intervención y de acción, las transferencias monetarias condicionadas, que se habían ya puesto en práctica en los gobiernos anteriores, de Fernando Henrique Cardoso, y reforzadas en el gobierno de Lula. Todo eso generó que Brasil se acerque a 10 puntos del PIB, mientras que México es 0,7%, según las últimas medidas que hemos hecho, muy poco y nada. Argentina 4 a 5%, en fin, los cálculos pueden ser diversos, pero el orden, digamos, la magnitud del asunto es que de América Latina, perdón, es 5% más o menos. Los países desarrollados, Europa Occidental, Estados Unidos, son en 2 dígitos que hay que contar, de 15 a 20 puntos del producto. Es decir, la plata que se puso sobre la mesa para sostener la actividad económica, para ingresos de emergencia para los sectores más afectados, para sostener a las empresas sin dificultades o que tenían que cerrar, por lo menos parcialmente, sostenerlas parcialmente, fueron grandes en otras zonas del mundo. América tiene una gran debilidad macrofinanciera, fiscal, y también a nivel productivo, es decir, muy pocos países producían respiradores, por ejemplo, en el momento que está de la pandemia. Y a nivel social, esto es muy importante, una estructura del mercado laboral con elevada informalidad, precariedad, que complicaba enormemente la gestión de la crisis y que plantea de manera aguda la cuestión de la protección social de los sectores más vulnerables. Seguimos, por favor. Entonces, esto explica que en los resultados, el próximo slide, si fuera posible, los resultados son bastante... parece que no avanza. ¿No? Yo aquí no puedo hacer nada, porque están... Ah, perfecto. Entonces, la triple crisis, seguimos. Esto genera el resultado de estas debilidades estructurales. El mercado laboral, seguimos uno más, por favor. Los resultados. Bueno, en materia, ustedes los ven allí, no voy a entrar en el detalle de decir todo, pero los resultados sanitarios muy negativos. Con 8,4% de la población mundial, la región concentra 32% de las muertes con las cifras de fines de septiembre pasado, y no es 2012, 2021, ahí la cifra, por COVID, el año. A nivel económico, América Latina está, lo veremos ahora en algunos cuadros muy rápidamente, entre la región que más sufrió del mundo en general, del mundo en desarrollo incluso, la recesión más dura, sufrió la recesión más dura con una caída del 7% del producto, número importante de empresas que han cerrado. En el plano social, se mencionó en una de las intervenciones de apertura el aumento de las desigualdades y la pobreza. Se estima en más de 20 a 25 millones de personas la cantidad de personas que cayeron en la pobreza en el 2020, medido como se mide en términos de pobreza monetaria. Según la CEPAL, entonces, la tasa de pobreza o la proporción de pobres en el total de la población latinoamericana ha subido al 35% en la región en el 2020. Seguimos, por favor. Entonces, si uno mira estos cuadros, espero que se los puedan ver más grandes ustedes, y después cuando verán que, bueno, la caída del producto de Estados Unidos, que es de 3,5%, es inferior a la de Europa, de la zona euro, específicamente considerada allí. Y por supuesto, finalmente, entre las economías más importantes del mundo, solo China tiene una tasa de crecimiento positiva sobre el conjunto del año 2020 de algo más de 2%, y América Latina tiene una caída de 7%, y lo que es importante, esto solo se compara no ya con continentes que tienen una tasa de caída de la producción menor, pero con algunos países que fueron durísimamente afectados por la pandemia, como el caso de la India o como el caso de África del Sur, que están en tasas de caída del producto similares. Lo que es muy importante es que
el rebote que se produce en el 2021, entre otras cosas porque aparece el proceso de vacunación, porque se van mejorando las capacidades de gestión de esa situación dilemática que mencioné anteriormente, hacen que, bueno, la Unión Europea, Estados Unidos, como en este cuadro que es muy reciente, es las cifras que ha dado en proyecciones del Fondo Monetario Internacional esta semana, ayer, antes de ayer, en el marco de la Asamblea Anual. Si ustedes compararan con la que teníamos hasta hace unos días de abril pasado y con las correcciones de julio, en todos los casos la reactivación va un poco más fuerte y marcada que lo que se pensaba. Hay un rebote más importante de lo previsto por la importancia de las medidas que se han puesto en práctica y por las expectativas que han suscitado, porque en el caso de Estados Unidos, de la Unión Europea y de China, no solo se ha tratado de medidas contracíclicas de corto plazo, sino de tratar de lanzar grandes planes plurianuales para reorientar el crecimiento. En el caso de Europa es muy claro con el Green Deal, etcétera, 750.000 millones de euros sobre varios años para promover una economía más digital, más verde sobre todo, más social, en todo caso es el proyecto. Pues en otras partes del mundo ya se alcanzan en 2021 los niveles de producción que había en 2019. En América Latina esto es muy costoso, solo algunos países lo logran, y la región plenamente logrará hacerlo en 2022. Argentina todavía aparece con las cifras actuales, a pesar de que se están revisando al alza en todos los países. Por ejemplo, América Latina aparece con 6 y algo de crecimiento del producto para 2021. Se estaba siempre entre 5,6, 5,8, la CEPAL, la última evaluación, ahora pasa arriba de 6, probable que sea un poco más, pero la Argentina aparece con uno de los países a los que le cuesta volver al nivel del 2019, que no era extraordinariamente bueno tampoco, por supuesto, por ser justamente una economía que entra en el proceso de la crisis sanitaria y económica global, muy debilitada, con una crisis de financiamiento externo y con 2 años de recesión que preceden 18 y 19, en un agrupamiento de 60 países de cierto tamaño, para eliminar las pequeñas islas, economías muy, muy volátiles que pueden crecer o no crecer, pues nos aparecía Argentina junto con Irán y con Venezuela, las 3 únicas economías que habían tenido recesión antes del 2020, en el 18-19, es decir, que entran extremadamente debilitados y efectivamente les cuesta volver a retomar el nivel anterior. Pero el caso de Argentina, debilitado extremadamente por una situación macroeconómica y de crecimiento y macrofinanciera muy, muy debilitada. Los casos que mencioné, Irán o Venezuela, son países que sufrían crisis políticas, geopolíticas, en medio de tensiones de diversa índole, que iban más allá, mucho más allá de la economía. Entonces, Argentina tiene esta singularidad en el contexto que mencionamos, es decir, aborda la pandemia en condiciones estructurales muy desfavorables. Estructurales, incluyo en esto la cuestión macrofinanciera y de debilidad del crecimiento. Seguimos, por favor, entonces, y pasamos a la próxima. Esto aquí lo vamos a pasar muy rápido, que es América Latina, entonces, muy afectada en el plano económico, muy afectada en el plano sanitario. Si ustedes miran los 25 países que a finales de septiembre tenían la proporción más elevada de muertos por 100.000 habitantes o por 1 millón de habitantes, van a aparecer en esos 25 países 6 o 7 latinoamericanos, 7 u 8 americanos, porque Estados Unidos está ahí adentro. Perú, en primer lugar. Hay toda una discusión ahí sobre la medida precisa de la mortalidad ligada a la pandemia, pero no entraremos en esto. Pero ahí aparece justamente Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, México, Chile, como los países latinoamericanos que han tenido un balance sanitario más frágil al estadio en el cual estamos de la pandemia, porque esto también ha ido evolucionando progresivamente. Hay fases, por ejemplo, en Europa, es probable que a pesar de que no se reproduzcan las condiciones, esperemos, de las olas de auge de los contagios y demás, como se dieron en el periodo inmediato anterior, el periodo invernal que se aproxima pueda generar algunas turbulencias, algún incremento de esto, indudablemente. Seguimos, por favor. Entonces, ¿qué pasa frente a esto y cómo se enfrenta la cuestión? Menciono el proceso de vacunación, todavía insuficiente y desigual en América Latina, pero que progresa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El mundo en general
Y bueno, en general aparece, por ejemplo, Argentina siempre un poco en los lugares, en el nivel medio, ya con niveles elevados de primera dosis y recuperando el retraso que había en la segunda dosis, y algunos países latinoamericanos que partieron en punta y que siguen estando en buenas condiciones, como Chile o Uruguay, pero si miramos más América Latina, donde aparece justamente Argentina por aquí, también en un nivel más intermedio, pues es interesante ver que a los que están en el pelotón de punta se les agrega, además de Chile y Uruguay, Cuba, que es esta curva aquí que progresa brutalmente, bruscamente, desde el punto de vista de la primera dosis en el curso de los últimos 2 meses. Pero en general estamos en presencia también de grandes desigualdades aquí, porque otros países, Venezuela, Guatemala, México incluso por debajo, todavía no han alcanzado niveles relativamente importantes de vacunación, y aún en los casos de los países más desarrollados, como Estados Unidos, España y demás, llega un punto en que se bloquea la cuestión. Aquí, por ejemplo, en Francia, con ya más de 70 y tanto % de la población con 2 dosis, sin embargo, se plantea la dificultad de terminar de vacunar al personal de salud y todavía llegar a los sectores que no han sido vacunados en las personas de avanzada edad de 80 años y más. Pero este proceso avanza, y América Latina, que tuvo dificultades para arrancar, porque salvo la excepción particular de Cuba, ha tenido que importar las vacunas, pues tiende entonces a ir poniéndose a tono y a recuperar el terreno perdido. Seguimos, por favor. Y vamos entrando en los últimos 15 minutos y en los últimos slides. Entonces, el punto es que, ¿cómo vamos a plantearnos para aquí los escenarios a venir, futuros? Digamos 2 cosas antes de discutir 2 escenarios posibles, que no son excluyentes, como veremos. Primero, hay un hándicap muy fuerte de la región latinoamericana, un punto débil muy fuerte, que es que en un contexto de gran incertidumbre todavía, no solo sanitaria, porque pueden reaparecer brotes, rebrotes, nada es seguro totalmente, y formo parte de los que piensan que todavía no estamos en la post-pandemia, estamos en la compandemia, como decía alguien en una reunión de hace unas semanas de expertos y ministros en la que participamos, de la CEPAL, con pandemia. Pues con esa incertidumbre que persiste, hay 2 o 3 factores que están favoreciendo en la región latinoamericana un repunte algo más fuerte de lo que se pensaba. Por cierto, esto ya lo escribimos para una presentación hace 2 o 3 semanas, se confirma con las nuevas cifras del Fondo Monetario Internacional, se verifican las realidades. Alguien puso por allí que se espera que Argentina crezca a 7,5%, efectivamente las revisiones son más bien al alza. Pues, ¿por qué esto? Porque hay un escenario internacional que tiene algunos rasgos que favorecen a América Latina. El repunte y recuperación del comercio internacional, el alza de los precios de las materias primas, un buen comportamiento, no ya de este año, sino incluso en el año anterior, de las remesas, que son muy importantes para pequeños países de América Central, el Caribe e incluso para México, pues preanuncian un repunte más fuerte de lo esperado. Pero el escenario sigue siendo incierto, reitero esto, es decir, estamos viendo aparecer también tensiones inflacionarias aquí y allá, ligadas justamente a esta alza de los precios de materias primas, el alza de los precios de la energía. Entonces, si bien no es quizás para mañana a la mañana, este alza de la inflación puede recortar el poder de compra de los países más desarrollados, que están con una reactivación bastante dinámica, y puede a más mediano plazo avivar la perspectiva de un alza de tasas de interés que efectivamente sería complicado para manejar, no solo por sus efectos negativos sobre el crecimiento mundial, sino también porque podría afectar algunas burbujas que hay aquí y allá. Ya hay preocupaciones con China, por ejemplo, con burbujas por el sector inmobiliario. Es decir, estamos todavía en un terreno movedizo que puede afectar negativamente a América Latina, donde incluso también las tensiones inflacionarias tienden a repuntar, y no hablamos de los países con un problema inflacionario bastante estructural, como es el caso de Argentina, o dejamos fuera a Venezuela, que tiene su singularidad tan marcada en los últimos años, sino países que, aun cuando tenían debilidades en otros planos, en el plano, por ejemplo, político, una gran volatilidad política, Perú, era claro que tenía una gran capacidad de gestión macroeconómica y con una inflación muy baja,
pues está repuntando la inflación también en países como Perú, quizás a 6, 7% ritmo anual, pero eso es relativamente elevado para un país que está había acostumbrado a una inflación de 2%. Entonces, tenemos incertidumbres, pero algunos rasgos positivos que podrían dar un repunte más fuerte. El proceso de vacunación que aumenta, que avanza, también está contribuyendo a la recuperación, puede ser un factor positivo. Sin embargo, subrayamos que el shock desfavorable del COVID-19 se produjo en un marco de estancamiento económico persistente. Hablamos de la recesión de Argentina de 2018-2019, pero hay que decir que toda la región latinoamericana, después que concluyó el superciclo de materias primas, es decir, hacia 2013-2014, y ya con un accidente en el camino importante que fue la gran recesión de 2009, tras la crisis financiera y económica que se estalla a partir de Estados Unidos, pues ya la región latinoamericana desde 2014 en adelante viene sufriendo un estancamiento y el crecimiento promedio de ese periodo fue de 0,3% del PIB regional. Y el PBI por habitante tuvo crecimiento, como lo veremos muy rápidamente en una gráfica, negativo en una parte de esos años, y ya se dio un retroceso en el plano del desempleo, de la informalidad, que es una de las fragilidades estructurales que aparecen. Muy importante esto de la informalidad, porque como hemos visto complicó enormemente la gestión de la crisis sanitaria, pero esto se suma al hecho de que como problema estructural fundamental apareció los márgenes de maniobra limitados para las políticas públicas contracíclicas y de desarrollo, contracíclicas en el corto plazo y de desarrollo para hacer lo que están haciendo Europa, Estados Unidos o China, es decir, poner grandes masas de financiamiento al servicio de una dinámica de crecimiento que aún así no está asegurada para salir con un nuevo dinamismo de la crisis y de la recesión suscitada por la pandemia. Y por supuesto, otro problema estructural fundamental de la región sigue siendo que es un problema de productividad, de heterogeneidad estructural, se mencionó también en las intervenciones de apertura, y de debilidad de la inversión. Entonces, en ese contexto, por favor la siguiente, donde recordamos con una gráfica efectivamente que la región latinoamericana tuvo un momento de gloria por aquí, por el 2004-2008, donde creció a 4,6% en promedio, esto es 0, esto es 10, las dos curvas son el PBI y el PIB por habitante. Ven que el PIB por habitante, puesto que es el PBI al cual se le reduce, digamos, la tasa de crecimiento demográfico, pues está siempre en un nivel menor en principio, pues entonces tenemos un crecimiento que sufrió, aún en el marco del superciclo de las materias primas, el impacto de la fuerte recesión de 2009, volvió a recuperar para estar sobre 6% en el 2010, pero fue más que nada rebote frente a la gran caída previa, y después vino creciendo, y dejó de estar en tasas de nivel de 3% en 2013-2014, después se situó sistemáticamente por debajo, entre 1 y 2% de crecimiento, incluso años como el 15 o el 16 de crecimiento negativo por la fuerte recesión, sobre todo de Brasil, que tiene un peso específico importante, como sabemos, en el PIB regional, y luego la caída de 2020, que es la crisis económica y sanitaria global. Seguimos, por favor, y nos acercamos a las últimas slides. Entonces, en ese contexto de estas fragilidades estructurales, que no solo afectaron la gestión de la pandemia propiamente dicha, sino también constituyen una dificultad mayor para relanzar el crecimiento, puesto que el tema que nos convocaba era la ciencia económica frente a nuevos escenarios, pensé en terminar planteando los desafíos de desarrollo, poniendo a su consideración dos escenarios no necesariamente excluyentes. Uno es la continuación de las tendencias existentes antes de la crisis económica y sanitaria global. O sea que más allá del rebote de 2020-21, estamos en una dinámica de crecimiento mediocre que se asocia ahora en un entorno internacional con algunos factores favorables, pero que es muy incierto. No se puede pensar o apostar a que el escenario internacional los va a salvar, porque pueden ocurrir cosas que precipiten una desaceleración del crecimiento, incluso con los grandes recursos puestos sobre la mesa en los grandes centros desarrollados para sostener no solo la reactivación, sino incluso una reorientación de los regímenes de crecimiento. Pues bien, en este contexto no puede sino esperarse la persistencia de tensiones sociales importantes que ya estaban presentes antes de la pandemia. Recordemos
el auge de las tensiones sociales e incluso políticas en Colombia, en Ecuador, en el propio Perú, en Chile, que dieron lugar, en el caso de Chile, a el referéndum y a los procesos que están en marcha, más allá de la elección presidencial que tiene que tener lugar el próximo mes de noviembre. Y con el riesgo de crisis de gobernanza o de gobernabilidad democrática importante. Se pensó en este riesgo de manera importante en el caso de Perú, ese riesgo no está totalmente eliminado, pero puede aparecer aquí y allá, puede aparecer en Brasil, con las amenazas que puede haber también en relación a la propia estabilidad democrática. Es indudable que en la persistencia de las tendencias actuales nos llevaría, me parece, a escenarios de ese tipo que pondrían en tela de juicio la estabilidad social y hasta cierto punto política. En todo caso, podrían plantear problemas a la gobernanza democrática de los países latinoamericanos. Otro escenario es el que es el último slide, con el cual voy a terminar, espero, en los tiempos, es que se opere una reorientación de las estrategias de desarrollo para abordar las debilidades estructurales evidenciadas por la crisis actual. ¿A través de qué? De estrategias de diversificación productivas que tienen que ser compatibles con la preservación del medio ambiente, que obviamente tienen que promover y proseguir en la dinámica de explotación de recursos naturales. La especialización, las ventajas comparativas de una buena parte de América Latina están concentradas en eso, en los recursos naturales, pero se trata justamente de evitar los excesos del extractivismo y de preservar el medio ambiente porque, como lo dije al comienzo, la crisis medioambiental está allí, está cada vez más amenazante, si se ponen a mirar en detalle este aspecto de los temas, y no está mal recordarlo al momento que se aproxima la próxima COP de Glasgow, con grandes dificultades para, a pesar del regreso de Estados Unidos tras la salida de Trump del Acuerdo de París, a pesar del regreso de Estados Unidos, para respetar los criterios que se habían fijado en el Acuerdo de París de 2015. Un enfoque integral, esto me parece sustancial, fundamental, para la promoción de empleos de calidad en el sector formal. Este es un punto crucial. América Latina no puede persistir en una situación donde en numerosos países de la región el sector informal representa 50% o más del mercado laboral. Esto ya ocurre en Argentina, ocurre en México con 60%, ocurre en Perú con 70%. En alguna época se hizo el elogio del sector informal, hablando de que el hecho de que representaba una gran capacidad de innovación, el espíritu emprendedor de los sectores más pobres. Puede que haya algo de razón en esto, pero lo central y esencial es que va asociado a la precariedad, plantea un grave problema para la protección social de esos sectores desfavorecidos y es una especie de bomba de tiempo difícil de manejar sin políticas de contención social que pueden jugar un rol, asistencia, etcétera, pero aquí hay que pasar a unas cruzadas nacionales por el empleo que, desde mi punto de vista, tienen que darse con medidas de una perspectiva de corto, de mediano y de largo plazo. Tiene que haber incentivos fiscales para desarrollar el empleo aquí y allá. Tiene que haber formación profesional y técnico profesional, porque en muchos países de América Latina hay un gran déficit de técnicos superiores y especializados. Y la educación en general tiene que propender a que también en los servicios modernos, la economía del conocimiento, lo digital, América Latina, que tiene nichos y posibilidades aquí y allá. No es que se parte de cero. América Latina, para decirlo claramente nosotros, no es Haití, que es un grave problema para arrancarse los pelos de cómo hacer para salir de una serie de trampas de pobreza que están allí. Pero tampoco es, digamos, un país de desarrollo intermedio, son países de desarrollo intermedio de carácter homogéneo, hay una heterogeneidad estructural y una desigualdad que conspira contra esto, incluida la desigualdad que sugiere el hecho de que en el sector informal, en la precariedad, se han instalado ya en algunos países 1, 2 o más generaciones, que cuesta generar el Big Bang, que de alguna manera podría permitir un paso a otra situación. Un gran esfuerzo en términos de organización territorial, desarrollo de infraestructuras y conectividad. Aquí hay un gran problema con las grandes metrópolis de América Latina. No es el momento todavía de analizarlo, pero América Latina produjo un gran cambio en el espacio de un siglo, pasando de la ruralidad a la urbanización. Pero una urbanización excesiva, es el continente más urbanizado del mundo, pero una urbanización anárquica, justamente donde se concentran esos bolsones de pobreza y de informalidad. Y para todo esto hace falta, me parece, un Estado estratega que tiene que combinar el equilibrio entre la gestión macroeconómica, que es indispensable para generar un contexto de cierta estabilidad,
con la protección social de los sectores más desfavorecidos, y que para eso tiene que ampliar su margen de maniobra, tanto con más recursos internos. Hay un problema en América Latina con la presión fiscal, desigualmente repartida, baja, promedio de 20% en la región, con mucha desigualdad, según los países, más de 30% algunos, otros cercanos a 10 o 15%. Ese es un Estado que puede intervenir poco, que se verifica con poca capacidad de acción, como se dio en el caso de la pandemia, pero así todo no va a alcanzar. Entonces hace falta mayor acceso al financiamiento internacional. Algunos calculan que hace falta en los próximos años asegurarse fuentes de financiamiento estables por 4 o 5 puntos del producto para provocar esta dinámica de crecimiento, diversificación de desarrollo, de diversificación productiva, perdón, y enfrentamiento de los problemas sociales del desarrollo. Por supuesto, dije, estos escenarios no son excluyentes. Puede haber persistencia de tensiones aun cuando se avanzara en esta perspectiva, eso es indudable, pero es seguro que lo habría en el caso en que persista la prolongación de las tendencias actuales. Obviamente, para avanzar en esta reorientación de las estrategias de desarrollo, de diversificación productiva, de empleo de calidad, etcétera, es indispensable que haya cierto tipo de acuerdos nacionales. El problema es que estas situaciones y el propio desarrollo de la globalización desde hace ya varias décadas han fomentado unas tendencias a la diversificación, a la polarización, en más de un caso, de los países, y entre ellos los países latinoamericanos, que conspiran contra la perspectiva de adoptar pactos fiscales, sociales, productivos, nacionales, para llevar adelante una estrategia de este tipo. Pero bueno, esto es parte de otra discusión que ya va más allá de la temática estrictamente económica, y que pienso que sería importante abordarla no solo con economistas, sino con politólogos, con sociólogos, para poder tratar de visualizar cuáles podrían ser los modos de implementación de este tipo de estrategias. Lo que está claro es que, y termino aquí, América Latina, si podemos pasar a el último slide, está en un momento clave de su desarrollo. Es decir, como nunca antes se han visto las fragilidades y las debilidades. De lo que se trata es, evidentemente, de no caer en una posición fatalista, de resignación, sino de estimular, a pesar del pesimismo de la inteligencia, que nos lleva a pensar que las cosas son difíciles, el optimismo de la voluntad. Muchas gracias. Bueno, excelente exposición, Carlos. Realmente muy agradecidos. Hemos visto tu visión, que es una visión muy importante porque es la de un argentino, pero con una perspectiva internacional, que eso es muy saludable para nosotros porque tenemos muy buenos profesionales, pero muchas veces están afectados por lo que los rodea, por las circunstancias. Así que esta perspectiva realmente es muy valiosa. Realmente la intensidad de tu personalidad se traslada a la intensidad de tus investigaciones. Hemos visto que son muy profundas, muy interesantes. Nos inserta dentro de lo que es la región, que muchas veces Argentina tiende a mirarse en un espejo, y realmente nosotros pertenecemos a una región donde has marcado la fragilidad estructural que tenemos, ha acentuado la seriedad del problema, pero afortunadamente nos dejas propuestas de superación que en la inteligencia de todos nosotros tendríamos que tener la capacidad de saber aprovecharlas para superar. El camino por delante no es fácil, pero es posible. Por lo tanto, estas propuestas inteligentes son muy válidas de que las podamos aprovechar. Yo, haciendo abuso de los tiempos, voy a dejar abierto la posibilidad de que si algún participante quiere hacer alguna intervención, ahí veo que Cecilia levanta la mano. Si alguien quiere también hablar, por favor,
lo puede redactar aquí en el mail que tenemos al lado de la pantalla. Cecilia. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Realmente creo que has hecho una visión con una mirada internacional, lo rescataba Mario recién, y creo que es muy valiosa porque particularmente los y las argentinas tendemos a creer que todo nos pasa solamente a nosotros y que tenemos las mejores soluciones o las peores de todas. Entonces, ponernos en un contexto internacional, no solo regional de América Latina, sino internacional, como bien has hecho, hablando de la Unión Europea y todos sus problemas, hablando de países de Oriente, de grandes potencias como China y Estados Unidos. Bueno, creo que ayuda. Desde la Secretaría de Internacionalización también pretendemos que este sea un aporte al análisis que hacemos. Por otro lado, también has hecho una reflexión muy importante allá al comienzo de tu exposición, que te agradezco y quiero rescatar, y es la responsabilidad social que le cabe a los organismos internacionales, que a mi criterio, y puede ser por supuesto motivo de discusión, no estuvieron a la altura de las circunstancias para enfrentar una situación pandémica. Como bien definiste, es una situación o un evento que involucra a todo el mundo. No hubo acciones conjuntas de prácticamente ninguna de los organismos multilaterales que se han constituido mundialmente para eso, ¿no? Para trabajar en conjunto, lo que, bueno, pone en una situación de análisis y de revisión de cómo se debe trabajar en estos espacios. Para nada los cuestiono, para nada en términos de querer que desaparezcan, sino todo lo contrario, de pretender que analicemos el rol que tienen para fortalecer el trabajo conjunto internacional para afrontar situaciones que son internacionales. Por otro lado, también hablaste de lo que es, unos puntos voy a rescatar nomás, que la cuarta revolución industrial, es decir, la aceleración de las industrias 4.0, y cómo la educación, estamos en un medio académico, cómo la educación está o no a la altura de las circunstancias para formar profesionales que puedan trabajar, que puedan comprender estas industrias 4.0 y cómo tenemos que formarnos para que esas industrias que utilizan fundamentalmente la tecnología y la inteligencia artificial no sean vistos como un desplazamiento de los recursos humanos en el empleo en nuestra América Latina. Bueno, por otro lado, quería también involucrar a la educación y cómo nos vamos a plantear la educación, ya que somos la gran mayoría de los que estamos acá, docentes, investigadores, en estos de formar, no solamente disciplinarmente y fundamentalmente en la flexibilidad de análisis y de construcción de perspectiva de escenarios, cómo vamos a plantear la formación para afrontar esos escenarios de esperar lo inesperado, ¿no? Cómo vamos a generar en las nuevas generaciones, cómo vamos a aportar para generar mentes tan flexibles que puedan adaptarse rápidamente a escenarios tan cambiantes e inciertos, que has planteado en esto, que no es nuevo, que lo has planteado como uno de los filósofos más antiguos, que es esperar lo inesperado. Agradecerte y felicitarte realmente por esta exposición y esperar que a todo el mundo le haya servido esta perspectiva internacional en la que nos has inmersos a todos. Gracias, Carlos. Bueno, reacciono frente a esto.
Sí, bueno, a mí me parece, les agradezco y le agradezco en particular a María Cecilia los comentarios. Las instituciones y la institucionalidad internacional o multilateral efectivamente ha dejado mucho que desear. Aquí hay que ponerse en serio a pensar una nueva arquitectura institucional internacional de la salud, por ejemplo. Las reacciones iniciales, por suerte, fueron desvaneciéndose, incluso porque desaparecieron del escenario político por ahora. Esperemos que eso se persista, posiciones de tipo Trump, es decir, de abandonar y boicotear la Organización Mundial de la Salud, porque no me parece bien cómo está actuando. Bueno, yo soy de los que pensé de entrada que, ¿por qué no? Anularla, cerrarla, y después al día siguiente vamos a ver qué creamos para poder gestionar las problemáticas de salud a nivel mundial. Es decir, no es una solución en absoluto. Entonces yo creo que ahí hay un gran esfuerzo de trabajo para aportar ideas, soluciones, complejo, porque estamos en un mundo donde también hay fracturas, y esta rivalidad geoestratégica juega, cada quien atiende su juego, por así decirlo, y cuesta este tipo de imponer esta cuestión de, digamos, bien público mundial las vacunas, por ejemplo. Hay que empezar por eso, y sin embargo, lo que se ha aportado es poco, y además es poco inteligente o poco, porque, digamos, como boomerang pueden volver estas enfermedades o nuevas variantes si no se vacuna a todo el mundo y, o por lo menos se alcanza a un grado de vacunación elevado para generar digamos, algún tipo de inmunidad colectiva. Entonces, yo creo que ahí hay una gran tarea. América Latina está muy debilitada en este plano, hablando de la región, como decía Mario, a la que pertenece Argentina. Hacen falta y es la capacidad de unificarse con una sola voz para tener algún peso. Muy poco ha podido hacerse con esto. Hay un gran problema Brasil que ha habido en los últimos 2-3 años, que ha salido de la CELAC, que bueno, es un espacio de concertación para hacer propuestas a nivel internacional que está haciendo falta en estas circunstancias, porque si no se va a seguir profundizando la irrelevancia, como algunos han dicho, creciente de la región latinoamericana, que es una relevancia por buenas y malas razones. Es irrelevante porque no hay grandes conflictos sistémicos, esto no es el Medio Oriente, no es otras zonas del mundo donde cualquier problema involucra directamente a las grandes potencias, pero también es una irrelevancia por el lado de, bueno, se pierde peso en el comercio mundial, se pierde peso en el PBI mundial, etc. O sea, hay que buscar una nueva salida, y yo lo veo difícil en el corto plazo. Quizás se haya un alineamiento de estrellas para favorecer un contexto político regional más favorable, pero que debe al mismo tiempo tratar de construir cosas que no sean fácilmente, digamos, que no estén impregnadas de un enfoque doctrinario tal o cual, que tengan un alto grado de institucionalidad más allá de los cambios de gobierno. Si no, encontramos que lo que pasó con la UNASUR, se creó la UNASUR y se vuelve para atrás. Después aparece el ProSur, pero ni logra concretizarse, porque era una versión más mercantil, comercialista, liberal, dirán algunos, y menos política o con otra política. Pero como esos gobiernos que impulsaban esto tampoco duraron mucho, eso quedó digamos, en nada. Entonces hay que crear cosas que vayan más allá de esto, aun cuando los cimbronazos y la situación política afectan. Y pasa esto en la Unión Europea, pasa en todas partes. No es que se puede pensar en un mundo ideal donde todo el mundo llega a las reuniones poniendo, digamos, en el bolsillo o dejando afuera sus orientaciones, sus intereses. Pero tiene que ser un delicado ejercicio de construcción institucional donde también se garantice una cierta estabilidad y que se articule con políticas de Estado en los países. Y también es otro delicado equilibrio. Cómo lograr ciertos grandes acuerdos nacionales que al mismo tiempo no sean incompatibles con la alternancia democrática, con el pluralismo político. En fin, pero esa es la dificultad del asunto. Si no, sería muy sencillo. En fin, frente a problemas complejos, se pueden dar, y esa es la gran tendencia que existe en algunas partes del mundo, soluciones simples. Y perfectamente, y una buena parte de la gente puede hasta creerlas, porque frente a la complejidad abrumadora,
acá tengo algo de dónde agarrarme y con esto salgo del problema. Perfecto. Frente al problema, a los problemas complejos, soluciones simples. El problema es que esas soluciones simples son falsas, son erróneas. Entonces, no vamos a solucionar gran cosa. Y ese es el problema. Sobre el tema de la educación, la cuarta revolución industrial y cómo cómo enfrentar disciplinariamente, etcétera, el problema de la formación de los jóvenes en este contexto, yo creo que ahí hay un tema central de las competencias de vida, que hay que ir profundizándolo en función de los contextos específicos, es decir, cómo generar habilidades que permitan adaptarse a contextos diferentes. Habilidades que no solo son de formación conceptuales, sino de comportamiento, porque enfrentar crisis graves también implica una situación donde uno controla sus nervios. Bueno, esto depende de los diversos niveles de los que estemos hablando de responsabilidad. Es distinto a la formación de las élites gubernamentales, que no es un tema que me parece menor en América Latina, donde no hay en muchos países, en la mayoría de los países, un espacio de formación, como podría ser la Escuela Nacional de Administración Pública aquí en Francia, que va a ser reformada, va a ser otra cosa, porque también ha sido criticada, porque nada está exento de críticas. Está muy bien lo que ha dicho María Cecilia, de que muchas veces existe en Argentina esta percepción de que los problemas son únicos, esto solo pasa aquí, cuando en realidad cualquiera que mire lo que pasa en el mundo y circule un poco sabe que hay cantidad de problemas que pasan en todas partes, con modalidades diferentes. Entonces yo creo que ahí el tema es la competencia de vida. No quiero ser muy largo porque quizás hay otras preguntas, y yo mismo tengo que salir dentro de unos minutos. Me había tomado en serio el tiempo final de la intervención, pero yo creo que ahí hay todo un tema para profundizar, en el que yo estoy muy metido ahora porque trabajando para el Ministerio, yo justamente quiero una reunión con el Ministro de Educación. El tema es esto, ¿no? Cómo de alguna manera disminuir todo lo que era esa formación enciclopedista, pero que no limite la necesidad de tener referencias culturales y científicas generales claras. ¿Cómo hacemos para que eso persista sin caer en el enciclopedismo y que demos demos una importancia creciente a las competencias de vida, a la capacidad de enfrentarse a situaciones de adversidad, de enfrentar lo imprevisto, por ejemplo, en una empresa, en una administración, en una provincia, en una universidad, y cómo hacerlo de manera rigurosa, porque el problema no es poner parches que duran 2 minutos, sino cómo tratar de solucionar los problemas verdaderamente. Eso es muy importante y es toda una categoría de responsables intermedios que hay que desarrollar. Estamos trabajando mucho sobre eso y sobre cómo avanzar en la formación de técnicos especializados, profesionales, de tipo que no necesariamente son el top, no un ingeniero, ni tampoco un simple ejecutor de tareas, sino que tenga ese nivel intermedio que le permite asumir ciertas responsabilidades a su nivel y que tenga, en el caso que nos interesa ahora, la posibilidad de ser formado también de modo novedoso. También es otro gran tema que se plantea respecto a lo que decía María Cecilia, es que la formación también va a cambiar y hay mucha polémica entre los especialistas que tratan estos temas sobre la formación técnico-profesional y los métodos híbridos, porque no es necesaria la presencialidad para mostrar cómo funciona una máquina. No es sencillo. Entonces todo eso está en ebullición y creo que hay que dedicarle el tiempo y las formaciones específicas para avanzar. Es apasionante, al mismo tiempo un desafío que no es fácil de enfrentar, ¿no? Bueno, yo voy por la duración de la conferencia y porque ya se nos viene arriba otra. Si bien hay algunas preguntas que han planteado, voy a dar lugar solamente a una más pequeña, así podemos terminar y liberarte, Carlos, y es una consulta referida a que si no hubo un aprendizaje respecto de la pandemia anterior del 2009 del H1N1. Yo creo que un aprendizaje asiático en otras partes del mundo, pero el mundo occidental estaba poco preparado para todo esto, y en definitiva el gran desafío es el aprendizaje respecto de esta pandemia. El aprendizaje pasa por muchas cosas, hay que discutir, por ejemplo, rediscutir estas nociones de cadenas de valor,
¿Por qué no? Porque pueden tener su importancia, la integración regional, desarrollar cadenas de valor, que es un tema pendiente de la integración latinoamericana. El Mercosur apareció varias veces el tema, el Mercosur productivo, etcétera, pero más allá del sector automotriz y que respondía no tanto a una concepción, sino a intereses y a cómo fijar los distintos actores en los distintos territorios, cómo desmantelar la industria automotriz de Argentina y articularla con la de Brasil, etcétera. No ha habido reflexiones y avances sustanciales, pero ahora el tema de las cadenas de valor también se le agrega la discusión sobre, bueno, los espacios de autonomía y de soberanía económica y política que tengo que tener yo, por ejemplo, para enfrentar una crisis en la que hay escasez mundial de tales bienes y que no los puedo comprar, por más que quiera, y tuviese el dinero. Entonces ahí tenemos, esto pasó con distintos insumos importantes en la pandemia, que han generado aquí, por ejemplo, una discusión. Ayer el presidente Macron presentó el plan Francia 2030, que es con recursos que tienen que ver con la cuestión europea, con el programa europeo de reconversión productiva, pero también con recursos propios. Aquí hay una ventaja sustancial, que es que Francia y otros países han podido decir, bueno, enfrento la pandemia y se enfrenta cueste lo que cueste, fue una expresión que se utilizó inicialmente, cueste lo que cueste, porque es posible endeudarse a tasas de 0 o menos de 1% ante, digamos, en los mercados europeos, y es prácticamente indoloro eso. Pues, a pesar de esto, hay toda una discusión sobre qué hacer con ese dinero. Y una de las cosas que se ha planteado en ese programa 2030 es cómo se puede tratar de fomentar el desarrollo de un complejo farmacéutico y sanitario nacional, cómo preservarse con un cierto grado de autonomía energética frente a los problemas que están pasando ahora, justamente de aprovisionamiento energético, aumento brusco de los precios del gas y del petróleo. Entonces, ahí tenemos, sí, un aprendizaje que efectuar, yo creo, importante, de toda esta crisis, pero de las anteriores me parece muy, muy, muy bajo, muy pobre. Y después hay que volver, yo vuelvo sobre este punto final internacional. Tiene, por ejemplo, los mecanismos de acción multilateral, de solidaridad, que es una solidaridad que puede ser hasta bien considerada desde un punto de vista interesado. A ayudar al otro me ayuda a mí mismo, como hablamos con respecto al tema de las vacunas, ahí hay que hacer un gran progreso. Es lamentable que América Latina, la integración ha estado prácticamente ausente, salvo algunas iniciativas bilaterales por aquí y por allá, para enfrentar el problema de la pandemia. Bueno, hay que abordar todos estos temas y esto forma parte del aprendizaje que hay que hacer de la pandemia actual, ¿no? Pienso que les voy a agradecer todo esto, pero bueno, yo pienso que vamos a terminar, ¿no? Y sí, me parece que es interesante que podamos crear un espacio de reflexión que dé continuidad a esto con otros especialistas, en fin, como ustedes vean las modalidades que les parezcan adecuadas, porque estos temas, en realidad estamos recién empezando a sacar enseñanzas y a tratar de obtener respuestas frente al inmenso desafío que se plantea ahora, ¿no? Bueno, Carlos, nuevamente muy agradecidos por tu participación, por venir hasta Villa María en forma virtual, y realmente ha sido muy enriquecedor tu participación y tu presencia. No dejo de invitar a ustedes, no los dejo de invitar, tenemos dos conferencias muy interesantes a las 14:15, el módulo de contabilidad sobre la gestión empresarial, y a las 16:30 dos conferencias muy interesantes de dos economistas que realmente vale la pena que los podamos aprovechar. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias y te damos un aplauso virtual y gracias por tu participación y esfuerzo. Muchas gracias a ustedes nuevamente y espero en un futuro no muy lejano verlos personalmente e ir a Villa María, por supuesto. Es una deuda. Hasta pronto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.